día miércoles. Sin demeritar su trabajo, algunos estamos muy perdidos de lo que había que hacer. Es decir, algunos no tienen ni idea de cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Entonces, muchachos, antes de continuar, yo quiero que sepan que hay un canal de videos que estamos, que tiene allá. Cuando yo no entienda algo, el canal de videos me ayuda. Entonces, en el canal de videos hay un grupo especial para ustedes que se llama TEN. ¿Listo? Entonces, y ahí aparecen todas las clases que hemos tenido hasta el momento. Ustedes no están viendo las clases, ¿cierto? Ya. Un segundo, por favor. Ya les dejo ver las clases. Entonces, cuando ustedes ingresan, ahora sí les está apareciendo el canal de videos, ¿cierto? Allá hay un grupo especial dentro del grupo de YouTube que es solo para ustedes. Y están las clases que hemos hecho con ustedes fecha a fecha. ¿Listo? De tal manera que si llega a haber una segunda parte, pues ahí dice parte 2. En algunos momentos es posible que ustedes lo puedan consultar. Entonces la clase de hoy estará allá. Bien, nos vamos entonces ahora sí al trabajo de nosotros. Ahora sí, nos vamos al trabajo de hoy. Y para esa condición, entonces voy a compartir pantalla con lo que necesitamos. Bien, muchachos, hoy vamos a tener que trabajar todos. Y cuando digo vamos a tener que trabajar todos es lo que hacemos siempre. No puedo avanzar si tengo duda. No hay razón de correr y correr por ver tema, no. Sino aquí el segundo parcial, el segundo quiz, tiene que ver con la continuación de lo que estamos haciendo. El quiz anterior fue vocabulario, interpretar unas ecuaciones, unas palabras y empezar a hacer diagramas de cuerpo libre. El segundo quiz es ver las 3 leyes de Newton, hacer el diagrama de cuerpo libre perfecto, hacer las ecuaciones y resolver el ejercicio. Lo que quiere decir que si usted no aprende a hacer diagramas de cuerpo libre, se va a ver en problemas para responder su examen. Entonces vamos a empezar aquí. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre tendríamos que hacer en esta figura? Por favor. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre tendríamos que hacer en esta figura? ¿Por qué 2? Porque hay 2 personas, ¿no? Bien, yo le puedo hacer diagrama de cuerpo libre, como lo acaba de decir el compañero, muy bien. Yo le puedo hacer diagrama de cuerpo libre a ella. Le puedo hacer diagrama de cuerpo libre a él, van 2. ¿Y a quién más le puedo hacer diagrama de cuerpo libre? Al ladrillo. Al ladrillo. Listo, entonces yo tengo que estar atento en el enunciado de quién me están pidiendo que realice el diagrama de cuerpo libre. Debo estar atento de qué es lo que me están preguntando. En este orden de ideas, aquí como no me dicen nada, vamos a empezar con el ladrillo. Vamos a empezar con el ladrillo. Y entonces, lo primero que tendrá que hacer una persona cuando empieza a hacer el diagrama de cuerpo libre es hacer siempre un cuadrito. ¿Listo? Siempre un cuadrito. Y en ese cuadrito, decir a quién está analizando. Entonces, ¿a quién estamos analizando en este momento? Estamos analizando el bloque. Muchachos, si estoy haciendo este repaso es porque los resultados del examen no fueron los mejores ahí y me toca buscar de alguna manera, no porque el colegio me lo pida, sino revisar qué fue lo que sucedió y si hay posibilidades, la parte de los diagramas, repetir esa parte. Ahora, pues a los que les haya ido mal, ¿no? A los que les ha ido bien, darle la oportunidad de que mejoren su nota. Bien, entonces ahora empezamos a dibujar las fuerzas. Para dibujar las fuerzas necesitamos de alguna manera tener claro cuáles son las fuerzas que se están aplicando. Bien, entonces para ese ladrillo, ¿cuál sería una fuerza fija que hay que dibujar? Peso. ¿Hacia dónde lo dibujamos? Abajo. Muy bien, entonces eso y escribo entonces W
igual a mg. Muchachos, allá en su cuaderno, les voy a dejar 2 minutos para que hagan las fuerzas que ustedes creen que van a ir. ¿Listo? Y ya confirmamos. Entonces, 2 minutitos para ¿me decías, Paula? No, no Entonces, señor, no señor. listo. Allá en su cuaderno, 2 minutitos para que ustedes dibujen el diagrama. Y ahorita lo confirmamos porque hasta ahí ya debemos saber. Entonces, les doy los 2 minutos a partir del momento. Listo, ya lo tenemos. Entonces, confirmemos. Lástima que no podamos compartir allá. La idea era que ustedes pudieran editar aquí, pero pedirle a uno solo que edite. Bueno, entonces la segunda fuerza que tienen que dibujar naturalmente es la normal. ¿Por qué normal hacia arriba? ¿En dónde se encuentra la superficie? La superficie está debajo del cuerpo, entonces la forma en que la toca hacia arriba. Por eso la normal se dibuja verticalmente hacia arriba. Tenemos la tercera fuerza. Tercera fuerza nos dice que el señor aplica una fuerza. ¿Hacia dónde apunta la fuerza del señor de la derecha? ¿Hacia dónde apunta? Primer cuadrante. Apunta hacia el primer cuadrante. Entonces, como apunta hacia el primer cuadrante, pues así tengo que dibujarla. No me importa si está en otro cuadrante. Me importa es hacia dónde apunta. Y por favor, entonces aquí viene la parte donde la mayoría se equivocaron. Esa parte hasta ahí bien. Pero ahora viene una parte donde usted tiene que hacer la descomposición. F2 no pertenece ni a X ni pertenece a Y. Entonces, como no pertenece ni a X ni a Y, yo tengo que darme cuenta que se forma un triángulo con las componentes de él, un triángulo rectángulo. En este orden de ideas, sería, como alguien dijo que apuntaba hacia la derecha, ¿cómo son las componentes del plano cartesiano en el primer cuadrante? ¿Qué signo tienen las componentes del plano cartesiano? Negativas, En el primer cuadrante, en el primero. positivas. Las dos positivas, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, una fuerza hacia la derecha para indicar que es positiva y otra fuerza hacia arriba para indicar que es negativa. ¿Listo? De tal manera que entonces yo escribo, a esta la voy a llamar F2X y a esta la voy a llamar F2Y. ¿Listo, muchachos? Hay otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza que hay? Que hace la muchacha. Muy bien. F1, muy bien, la que hace la señorita. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza que hace la señorita y la fuerza que hace el joven? ¿El joven qué tiene en las manos? Una cuerda. Él tiene Está una cuerda, entonces él está haciendo una tensión, pero ella no puede hacer tensión en la forma en que la está haciendo. ¿Ella qué está haciendo con su fuerza? Empujando. Ella está empujando. Al empujar ya no es una fuerza de tensión, sino es una fuerza, llamémosla
de compresión, pero digamos que no hemos visto ese tipo de fuerza. Simplemente es una fuerza para empujar. Entonces, ¿hacia qué cuadrante está apuntando esa fuerza? Cuarto. Hacia el cuarto cuadrante. Muy bien. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es la X y cómo es la Y? Negativas. Negativas. Muy bien. ¿La quién es negativa? La Y. La Y es negativa, pero la X no es negativa. Positiva. Entonces, X positiva, Y negativa. Gracias a lo que dijiste, entonces dibujamos allá en el diagrama. La Y negativa. Muy bien. La X, ¿hacia dónde? Positiva. Y ahora la identifico. ¿Cómo la identifico? Pues esta será F1X, F1Y. Ok, muchachos, ese es el diagrama de cuerpo libre. Nos falta algo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Ese cuerpo se mueve o no se mueve? Fricción. Entonces, ¿hacia dónde se mueve este cuerpo? La derecha. Se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿hacia dónde se dibuja la fricción? Izquierda. Entonces, se dibuja la fricción hacia la izquierda. Muy bien. Se dibuja la fricción hacia la izquierda. Se dibuja la fricción hacia la izquierda. Y obviamente le escriben fuerza de fricción. Muchachos, hasta ahí es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué sucede si me equivoco en una sola fuerza? Ay, profe, es que yo pensé que era para la derecha y la coloqué para la izquierda. En el tema que viene, en el quiz que viene, una sola flecha que se dibuje mal, ya significa que el resto va a quedar mal. ¿Listo? O sea, de ahí para allá, ni para qué continuar si ya tengo eso mal. Entonces, aquí viene la parte que nos interesa. ¿Cuál es la parte que nos interesa? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Muchachos, les doy 2 minuticos para que copien ese enunciado en su cuaderno. Más que su enunciado, el diagrama de cuerpo libre, para que lo dibujen. Listo, muchachos. Continuamos. Entonces, ahora viene la segunda parte. Por ahora, fuerzas en X. Entonces, tengo que hacer una ecuación para las fuerzas en X. ¿Y cómo diferencio? Tengo que diferenciar las fuerzas en X que van para la derecha y las fuerzas en X que van para la izquierda. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es saber que hay 3 fuerzas en X, que son F2X, F2Y, tengo F2X,
F1X, perdón, y fuerza de fricción. ¿Cuáles son positivas y cuáles son negativas? ¿Cuáles son positivas y cuáles son negativas? Positiva F2 ¿Sí? ¿Quién más? y ya. No. Hay dos flechas que apuntan hacia Y la derecha. F1. Ese es el cuidado que debo tener, que hay dos flechas que apuntan hacia la derecha. Entonces, F2X más F1X, por una tradición, por una costumbre, digamos, de tiempos inmemoriales, se escriben primero las positivas y luego las negativas, pero eso no tiene importancia. Lo que pasa es que sí cobra importancia si se me llega a olvidar el signo de una de ellas. ¿Listo? Menos la fuerza de fricción. ¿Listo? Y en el segundo renglón, reemplazo. Entonces, muchachos, lo primero que ustedes tienen que es conectar la idea que han venido trabajando con el Mr. Freddy. Han venido trabajando ustedes una idea acerca de qué es el cateto adyacente y qué es el cateto opuesto. Entonces, por eso es importante registrar el ángulo en el diagrama. Entonces, aquí me quedarían 37 grados. Ahí me quedaría 37 grados. Y aquí me quedaría 30 grados. De acuerdo a eso, ¿quiénes son los catetos adyacentes? ¿Quién sería el cateto adyacente para F2? Para F2 el cateto adyacente sería la X, muy bien. ¿Y para F1? También. También. Entonces, muchachos, ustedes saben que la definición trigonométrica del coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar. En este orden de ideas, vamos a mejorar nuestra definición de matemáticas de trigonometría diciendo que todos los catetos adyacentes serán el valor de la fuerza que tenemos multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Listo? Todos los adyacentes quedarán multiplicados por el coseno. Entonces sería F1 coseno de 30. ¿Listo? Lo que sí hay que respetar es que cada ángulo como tal cada vector tiene un ángulo diferente. ¿Y quién nos faltaría? La fuerza de fricción. ¿Cómo se reemplaza la fuerza de fricción? Entonces nosotros vimos una ecuación en el libro que decía mu por la normal. ¿Listo? ¿Algo más de esa ecuación? No. Vamos entonces con la segunda parte. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? ¿Qué Normal. La normal, ¿quién más? Peso. Peso. F2 en Y y F1 en Y. F2 en Y F1 en Y. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son positivas? Normal y F2 en Y. Muy bien. Entonces, siempre acostumbramos a escribir primero las positivas. Normal más, como lo acabas de decir, F2, perdón, Y. Ahora vendrían las negativas. ¿Quiénes serían las negativas? ¿Quiénes Peso serían las negativas? Peso y F1 en Y. menos F1Y. ¿Listo? Y abajo de ellos, pues reemplazo. La normal nunca se puede reemplazar. La normal siempre es la normal, a menos que me den el valor. Más F2Y. F2Y sería un cateto opuesto o un cateto adyacente. Opuesto. Muy bien, entonces los opuestos quedan multiplicados por el seno debido a su razón trigonométrica. Entonces me daría F2 seno de Y, perdón, seno de 37, perdón, ya. Menos masa por la gravedad menos F1 seno de 30. Y ese sería la ecuación. Hasta ahí era la evaluación del día miércoles. ¿Qué vamos a ver ahora? Para el siguiente examen, vamos a aprender a igualar estas ecuaciones.
¿A qué debo igualarla? Entonces, si el enunciado me dice primera ley, lo igualo a 0. Si el enunciado me dice segunda ley, lo igualo a masa por la aceleración. ¿Sí está claro? Por ahora, ¿qué me interesa? Que ustedes sepan llegar hasta ahí, porque si no sabemos llegar hasta ahí, estamos perdidos. Muchachos, por favor, toman apuntes de esa imagen. Se las estoy enviando en este momento al WhatsApp para que ustedes las tengan, pues los que no asistieron a clase. Y adicional, este video se carga en el canal de videos como tal para que ustedes lo visualicen. Listo. Entonces damos 2 minuticos para que tomen la ecuación. Listo, muchachos. Entonces ahora vamos con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio también lo vimos en clase, pero pues todavía hay errores con respecto a eso. Listo, entonces vamos a empezar con este ejercicio. La misma historia. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Hay alguno de ustedes que tenga habilidad para hacerlos aquí en el computador? Entonces, por favor, ahí está. Dale, dale a ver cómo nos va. Dale, lo importante aquí es que aquí es donde yo los puedo revisar qué están pensando ustedes. Entonces, por favor, alguien que nos dibuje las fuerzas ahí. Ustedes tienen su barra de herramientas, ¿cierto? Todos ven su barra de herramientas en la parte a veces inferior, a veces superior. Y no le dan ahí donde dice más y encuentran ahí anotar. Me dice en el chat. Me dicen en el chat, ya, sí, Dana ya volvió a ingresar a internet. Listo, entonces muchachos, ¿quién va a hacer la fuerza? Hani, listo, Hani, dale. Hani va a empezar a escribir.
Bueno, vamos entonces, no, parece ser que tienen dificultades, supongo que es eso. Listo, entonces, por favor, Cristian, bien, Cristian está allá. Dale, Cristian. Entonces, la primera fuerza que tengo que dibujar, como siempre, será el peso. ¿Hacia dónde se dibuja el peso? Entonces, siempre se dibuja hacia abajo y siempre escribimos la fórmula masa por la gravedad. Hacia arriba, generalmente colocábamos la normal, pero hay que tener cuidado porque aquí hay que leer el enunciado y al leer el enunciado nos damos cuenta que en el enunciado nos dicen que hay un muro vertical. Quiere decir que esta parte de atrás del enunciado, esta parte de atrás es un muro. Y si es un muro, entonces ¿hacia dónde dibujo la normal? Perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien, excelente, Cristian. Entonces, Cristian nos ayuda y nos dice, profesor, hacia la derecha. Muy bien por el aporte, Cristian. Aquí. Y ahí, entonces, escribimos que esa sería la normal. Tenemos otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza que tenemos? La que está aplicando la persona según el enunciado. ¿Esa fuerza hacia qué cuadrante está dibujada? ¿Hacia qué cuadrante está dibujada? Segundo, Hacia el segundo. En el segundo, ¿cómo es la X? ¿Positiva o negativa? negativa, ¿Y la Y? positiva. Muy bien. Entonces, dibujo dos fuerzas. Una Y positiva, como me lo acaban de decir, y una X negativa, como me lo acaban de decir. Debo dibujar dos fuerzas. Y a esas fuerzas como tal, pues les escribo su identificación. Según el enunciado, esta fuerza se llama F. Por lo tanto, esta se llamará FY y esta de acá se llamará FX. Y el ángulo que forma es un ángulo de 60 grados con la X. Por eso el Mr. Freddy ha insistido tanto en que ustedes puedan identificar eso. Bien, muchachos, nos faltan dos cosas. ¿Qué nos falta? ¿Ese cuerpo resbala hacia abajo o hacia arriba? Arriba, ¿Quién dice que hacia arriba? ¿Y por qué? porque le están haciendo la fuerza hacia arriba. Entonces, en el enunciado. Muy bien, en el enunciado, ¿qué dice? En el enunciado dice, ¿se desliza hacia dónde? Hacia arriba. Y si se desliza hacia arriba, entonces tengo que dibujar una fuerza de fricción que se dibuja siempre opuesta al movimiento. Entonces, ¿hacia dónde se mueve ese cuerpo? Abajo, arriba, Hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde se dibuja la fuerza de fricción? hacia abajo. Hacia abajo. Listo. Entonces, muchachos, teniendo eso, ya tenemos la ecuación de la X, pero ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Nos falta la ecuación de la X, la ecuación de la Y. Entonces, para hacer eso, nos corresponde a todos, pues empezar a mirar qué fuerzas hay hacia la Y, qué fuerzas hay hacia la X, y aquí les estoy enviando hasta ese pedacito. Esto ahorita en el otro grupo se cortó la comunicación en ese momento. Aquí todavía nos quedan 4 minutos, pero habíamos llegado ahí y se había cortado. Entonces, les envío acá la segunda imagen del ejercicio de clase. Y ahora sí. Empezamos a escribir la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, fuerzas en X. Escríbanla por favor allá en su cuaderno. Fuerzas en X y fuerzas en Y. Escríbanla como ustedes la hayan comprendido, por favor.
Bueno, entonces la ecuación en X, ¿cómo nos quedaría? ¿Alguien que nos quiera dictar, por favor? Y yo voy escribiendo. ¿Cómo quedaría la ecuación en X? Normal. Muy bien. En X, normal positiva, muy bien. Y fx. ¿Esa fx qué signo tendría? mm, Ahí es positivo. que, ahí tienes que mirar la flechita hacia donde apunte. Muy bien. La flechita es la que me define. Y ahora reemplazamos. ¿La normal se puede reemplazar por alguna otra fórmula? No, Entonces después escribimos. Fx será cateto adyacente o cateto opuesto para ese ángulo de 60. adyacente. Adyacente, muy bien. Entonces, F coseno 60. Listo. Y eso es todo lo que había que hacer ahí. Fuerzas en Y, ¿cómo nos quedarían? Fy Fy menos peso menos peso y menos fricción. menos fuerza de fricción. Eso es lo que hay que escribir. Muy bien. Ahora, ¿tú eres quién? Perdóname. Es que la voz tuya se me hace muy parecida a Cosio. Pero tú eres quién? Pablo Hurtado. Tú eres Hurtado, ¿cierto que sí? Listo. Entonces, Paula, ¿cómo sería la condición abajo? F adyacente u opuesto. Opuesto. Seno. Los opuestos por el seno. Muy bien. F seno. El W, ¿cómo lo puedo reemplazar? Masa por gravedad. Masa por la gravedad. Y la fuerza de fricción, ¿cómo se reemplaza? Mu U. por la normal. Muchachos, es posible que en este enunciado, eh, en este enunciado ustedes reconozcan que nos falta que en el enunciado nos digan si hay rozamiento o no hay rozamiento. En el enunciado nos decían si había rozamiento o no. En el enunciado, ¿había rozamiento o no había rozamiento? Entonces, como no había rozamiento,